Sigmund Freud es considerado por muchas personas el padre de la psicología. Gracias a él tenemos miedo de una parte oscura y oculta que está dentro de todos, que nos obliga a hacer cosas raras y que no queremos hacer, llamada inconsciente. Nos puso a buscar en nuestros extraños sueños el contenido de este inconsciente que permanecía encriptado, y el descifrarlo nos abriría la mente y nos mejoraría esos horribles traumas que todas y cada una de las personas tenemos por nuestra espantosa infancia, que está llena de traumas demasiado horrendos para siquiera ser recordados, demasiado complicados para encontrarlos fácilmente sin ayuda de un terapeuta después de muchos años de terapia. Esta historia aterradora que Freud nos contó sigue provocando debates, leyendas y ensalzando discusiones 120 años después. Reptilianos, hace 120 años de estas ideas. En la misma época en la que pensábamos que la electricidad podía causar enfermedades misteriosas, en la que pensábamos que en Marte había canales artificiales y en la que creíamos que la forma del cráneo determinaba nuestra personalidad, alguien también nos dijo que el inconsciente influía secretamente en nuestras vidas. Era una época en la que si tenías una infección en las amígdalas te podías morir, porque no había antibióticos, y si tenías diarrea no podías ir al supermercado a comprar papel higiénico porque no se habían inventado los supermercados, ni el papel higiénico. Era una época en la que no había internet, sino cartas escritas con plumas con tinteros, porque no había bolígrafos. Los Uber eran carruajes con caballos y para un dolor de cabeza tomabas morfina. En esta época desarrollaba Freud sus ideas, y esas ideas existen hoy todavía en la cultura popular. Puedes mirar una entrevista de Taylor Swift del año 2024 y escuchar a un psicólogo decir que en ella se dio un acto fallido, o que un operador de una máquina de tomografía axial basada en positrones, que es tecnología que se debe a la aplicación de la física cuántica, tiene un problema con su complejo de Edipo, porque las ideas de Freud se han convertido en parte del lenguaje cotidiano. Su legado es una mezcla de observación clínica, metáforas psicoanalíticas y en sus primeros años una buena dosis de cocaína medicinal. Durante décadas sus ideas fueron el eje central de la psicología, pero con el avance de la neurociencia y la psicología experimental, su prestigio ha caído. Sus teorías, que en su momento parecieron revolucionarias, hoy comparten espacio con disciplinas que no han pasado la prueba del método científico. Sin embargo, el psicoanálisis sigue teniendo defensores y su impacto en la cultura es innegable. En este video exploraremos la vida de Sigmund Freud, sus teorías y sus contradicciones, desde su insistencia en la sexualidad infantil hasta los conflictos que lo llevaron a romper con sus propios discípulos, pasando por su forma de convertir sus ideas en dogma. Freud construyó un imperio teórico que marcó la historia de la psicología, y aunque la ciencia ha desmontado muchas de sus premisas, su influencia aún se siente en la manera en la que pensamos la mente humana. Y antes de seguir, quiero invitarte a que escuches la tercera temporada de nuestro podcast La Cruda Verdad, que acaba de estrenar en Podimo. Te dejo un adelanto del capítulo que tendremos esta semana y ya te digo que va de culos. ¿Qué es un culo y para qué sirve? Si crees que acabo de hacerte una pregunta imbécil, espera un segundo. Según la RAE, el culo es el conjunto de las dos nalgas. Sinónimos: trasero, posaderas, pompis, rabo, fundillo, cola o poto. Y respecto a su uso, este varía según el ámbito desde el que se aborda este tema. Y no te estoy jodiendo. Desde un punto de vista anatómico, sirve para que nos agachemos y levantemos. Desde uno evolutivo, es lo que nos hace humanos. Y desde uno reproductivo, es nuestra tarjeta de presentación ante el sexo opuesto. Te prometo que si escuchas nuestro episodio Bot Session, el culo es lo que nos hace realmente humanos, sabrás tanto sobre culos que no te lo podrás creer. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas suscribirte a Podimo por tan solo $5 al mes o el equivalente en tu moneda local. Podrás escuchar no solo este episodio, sino los de la primera y segunda temporada, que de verdad están uno más candente que el anterior.
Sigismund Shlomo Freud nació en 1856 en una familia judía de clase media del Imperio Austrohúngaro en lo que es hoy la República Checa. Su padre, un comerciante de lanas, tenía casi 40 años, más que su madre, así que su historia ya empezaba con un toque bastante freudiano. Era el primogénito del segundo matrimonio de su padre y creció en un hogar con 2 medio hermanos mayores y 6 hermanos menores. Por alguna razón, su educación se convirtió en la prioridad familiar. Mientras sus hermanos compartían habitaciones, él tenía un espacio de estudio solo para él. No está del todo claro si fue por ser el mayor del nuevo matrimonio, por sus habilidades o simplemente porque sus padres apostaron todo a su intelecto, pero el hecho es que tuvo un trato especial. Nos imaginamos a los hermanos de Freud molestos con sus padres por darle recursos que podían ser destinados a sus alimentos o necesidades. Padre, madre, 12 florines para comprarle a Segismundo un diccionario. ¡Es ridículo! Cenaríamos salchichas, pan y patatas toda la semana con todo y postre de strudel. ¡Callad, Alexander! Que no es un diccionario, es la edición de lujo del Gran Diccionario de la Medicina y Fisiología de Rosenthal, encuadernado en piel y con grabados de Gustave Doré, importado desde Berlín. Jacob tiene razón, comeremos patatas hervidas mientras miramos los grabados de Doré. Pero mamá, nada, nuestro dorado Sigi merece eso y más, pues es superior a todos nosotros. Y el dorado Sigi desde un rincón diciendo: gracias papá, quiero matarte. Gracias mamá, quiero follarte. El dorado Sigi ingresó a la Universidad de Viena a los 17 años para estudiar medicina, pero no porque quisiera ser médico en el sentido tradicional. Su interés estaba en la biología y la neurociencia de la época y pasó años investigando el sistema nervioso de anguilas y lampreas. Pero estudiar los nervios de los peces pues no dejaba plata, así que la realidad económica lo empujó a buscar una especialización más rentable y terminó en neurología clínica. Allí conoció al psiquiatra Theodor Meynert y más tarde recibió una beca para estudiar con Jean-Martin Charcot en París. Charcot usaba la hipnosis para tratar la histeria y decía que algunos síntomas físicos no venían de un problema en el cuerpo, sino de la cabeza. Freud, que hasta ese momento veía todo desde un enfoque más bien biológico, quedó fascinado, o al menos intrigado, con la idea de que la mente pudiera jugarle esas pasadas al cuerpo. Y aquí comenzó todo, porque si algunas enfermedades tenían origen mental, ¿por qué no todas? Y si todo estaba en la mente, entonces no hacía falta abrir un cráneo para estudiarlo, bastaba con analizar las palabras, los gestos, los silencios. Y si no se podían encontrar pruebas de una teoría, bueno, siempre se podía deducir algo. Y si no se podía deducir, pues se podía inventar. De regreso en Viena, Freud abrió su consulta privada y comenzó a experimentar con hipnosis y tratamientos para trastornos nerviosos. Uno de los casos que marcaría su carrera fue el de una paciente llamada Berta Pappenheim, conocida en sus escritos como Ana O. Ella tenía síntomas extraños: parálisis, tics, alucinaciones y pérdida del habla, sin una causa física clara. Freud y su colega Joseph Breuer notaron que la paciente mostraba mejoría cuando hablaba libremente sobre sus experiencias y recuerdos traumáticos, lo que los llevó a creer que los síntomas tenían origen psicológico. Pero hoy en día se sabe que Ana O no se curó por hablar de sus traumas, ni su caso demostró nada sobre el inconsciente reprimido. Lo más probable es que sufriera un trastorno neurológico funcional, antes llamado trastorno de conversión, en el que el cerebro genera síntomas físicos sin causa médica visible. También es posible que su cuadro se agravara por abstinencia de morfina, ya que Breuer la trataba con esta droga sin sospechar que podía estar generando una adicción en lugar de una cura. Aún así, Freud tomó este caso como prueba de que el problema no estaba en el cuerpo sino en la mente. Decidió abandonar la hipnosis y centrarse en el poder de la palabra, convencido de que hacer consciente lo inconsciente podía aliviar los síntomas. Así nació la Asociación Libre, el primer paso hacia lo que luego llamaría psicoanálisis. Con estas ideas en marcha, Freud empezó a construir una teoría en la que la mente inconsciente jugaba un papel central. Su formación científica inicial quedó en un segundo plano a medida que sus conceptos tomaban una dirección más especulativa. La ciencia dura ya no era su prioridad. Lo que importaba era entender los conflictos internos de las personas a través de su discurso. Para que Freud pudiera hablar de la mente como algo separado del cuerpo, primero debía existir la idea de que mente y cuerpo no eran lo mismo. Y eso
tampoco lo inventó él. Desde Platón, la filosofía ya andaba obsesionada con la idea de que el alma flotaba por ahí independientemente del cuerpo, como un fantasma con título universitario. Luego llegó Descartes y le dio más seriedad al asunto con su dualismo mente-cuerpo, con el que básicamente nos dijo que el pensamiento no era solo un subproducto del cerebro, sino una sustancia separada, una especie de modo incógnito de la existencia humana. Pero para cuando Freud entró en escena, la ciencia ya no tenía tiempo para estas místicas discusiones. El siglo XIX fue la época de los microscopios, los experimentos, los laboratorios llenos de gente en bata blanca obsesionada con medir y clasificar todo. Se estaban descubriendo bacterias, se estaba entendiendo la electricidad y el cerebro empezaba a verse como una máquina biológica más, con sus neuronas como engranajes. Hablar de alma ya era cosa de poetas y teólogos. Pero justo cuando parecía que todo podía explicarse con ecuaciones y bisturíes, Schopenhauer y Nietzsche aparecieron a joder la fiesta. Schopenhauer ya había dicho que la razón no era el motor de la humanidad, sino una fuerza ciega e irracional que nos movía sin que nos diéramos cuenta. Nietzsche fue más lejos y aseguró que la conciencia era como la nota al pie de una novela que ya estaba escrita por nuestros instintos. No mandamos en nuestra propia cabeza, solo nos gusta fingir que sí. Y mientras estos dos incendiaban la filosofía con la idea de que el ser humano era menos racional de lo que se creía, Johann Friedrich Herbart intentaba darle una estructura más matemática al asunto. Herbart, que venía de la escuela kantiana, sostenía que la mente no era un estante ordenado de pensamientos, sino una pelea campal en la que las ideas se empujaban unas a otras para entrar en la conciencia. Si una idea era demasiado incómoda, se hundía hasta el fondo, lejos del acceso directo. No lo llamó represión, pero básicamente dejó la mesa puesta para que Freud se sirviera el plato principal. Mientras tanto, en el mundo de la psiquiatría, Pierre Janet tenía algo más concreto entre manos. Estudiando pacientes con histeria, notó que algunos habían olvidado por completo ciertos eventos traumáticos, pero estos seguían manifestándose en su conducta, como si alguien hubiera dejado una olla en el fuego sin vigilancia. Llamó a esto automatismos psicológicos, procesos que operaban fuera de la conciencia y que aparecían en síntomas físicos o en actos que la persona ni siquiera recordaba haber hecho. Para Janet esto era un problema de integración mental. La memoria se fragmentaba y algunas partes de la experiencia quedaban desconectadas de la identidad. Freud, que no era ni filósofo, ni pedagogo, ni psiquiatra en el sentido estricto, pero sí un tipo con buen ojo para transformar ideas ajenas en un relato propio, tomó todos estos elementos y los convirtió en el eje de su teoría. Pero no le bastó con decir que la mente y el cuerpo eran cosas diferentes. No, había que hacer un corte más profundo. No solo la mente tenía una parte consciente, sino que debajo había algo mucho más vasto y poderoso. Un sótano repleto de recuerdos, traumas, deseos reprimidos, funcionando en las sombras como el verdadero titiritero de nuestra existencia. Porque si la mente fuera solo el cerebro funcionando, lo lógico sería estudiarla con microscopios, experimentos y neuroanatomía. Pero Freud decidió que el verdadero campo de batalla estaba en otra parte, en una región oscura, indetectable, imposible de medir, pero increíblemente útil para explicar cualquier cosa sin miedo a equivocarse. Y así fue como el inconsciente se convirtió en el eje de todo. Para que esta idea funcione, Freud necesita que el inconsciente no solo exista, sino que esté todo el tiempo saboteándonos. Así nace su teoría de los mecanismos de defensa, una serie de trucos mentales para evitar enfrentarnos a verdades incómodas. La represión esconde traumas, la proyección hace que acuses a otros de lo que en realidad eres tú y la sublimación convierte impulsos sexuales en cosas más aceptables como arte o filosofía. Básicamente, si no puedes acostarte con alguien, escribes un poema al respecto y la sociedad te aplaude. Su obsesión con el inconsciente lo llevó a su obra más famosa, La interpretación de los sueños, donde declaró que cada imagen onírica es un mensaje cifrado de nuestros deseos más profundos. Si sueñas con volar, no estás volando, estás teniendo un orgasmo metafórico. Si sueñas con un túnel, bueno, ya te imaginas por dónde va Freud. La cuestión es que, según él, nada en un sueño es lo que parece y todo puede ser interpretado.
siempre y cuando la interpretación termine en sexo reprimido. Pero si algo deja claro es que la infancia es una especie de campo de guerra psicológico donde se define el destino de cada persona. De ahí sale su teoría del complejo de Edipo, con la que asegura que todos los niños, sin excepción, quieren acostarse con su madre y matar a su padre. Afortunadamente, la mayoría reprime esos deseos, aunque, según Freud, de adultos eso se manifiesta en formas menos evidentes, como escoger parejas que se parezcan a sus madres o volverse psicoanalistas. Para darle más estructura a su teoría, Freud adoptó un enfoque casi matemático y diseñó las fases psicosexuales: oral, anal, fálica, latencia y genital. No se las inventa de la nada, sino que parte de observaciones clínicas, teorías del desarrollo infantil de la época y, claro, mucha deducción propia. Cada etapa tiene su crisis y su consecuencia. Si no superas la fase anal, te conviertes en un adulto obsesionado con el orden. Si te atascas en la oral, vas a morderte las uñas o fumar compulsivamente. Y así Freud convirtió el desarrollo humano en una serie de checkpoints donde un mal paso te condena a ser neurótico de por vida. También dividió la mente en tres partes: el ello, el yo y el superyo. Aquí toma inspiración de filósofos como Platón, que ya hablaba de la mente dividida entre razón y deseo, y de modelos anteriores de la psiquiatría. Pero Freud va más lejos y lo convierte en una dinámica de conflicto constante. El ello es el cavernícola interior, buscando placer inmediato sin importar las consecuencias. El superyo es la voz moral recordándote que no puedes hacer nada divertido, y en medio está el pobre yo tratando de negociar para que ninguno de los dos haga algo estúpido. El problema con todo esto es que Freud construye un sistema autosalvable. Si reprimes un deseo, estás reprimiendo. Si no lo reprimes, es porque estás usando otro mecanismo de defensa. Si contradices a Freud, es porque tu inconsciente no quiere aceptar la verdad, no importa qué hagas. Siempre habrá una teoría psicoanalítica que lo explique o lo acomode. Y algo que parezca lógico y coherente y que además encaje es muy atractivo para narrarlo, para repetirlo. Pero si estamos hablando de modelos para describir la psique humana, necesitamos algo más que coherencias narrativas hermosas y lógicas. Necesitamos evidencias empíricas, estudios que permitan poner a prueba los mecanismos y, si es necesario, refutarlos. Antes pensábamos que las órbitas de los planetas eran circulares porque era hermoso que lo fueran, porque la naturaleza, según nuestra intuición, debía seguir hipersimetrías perfectas. Luego nos dimos cuenta de que no es así. Con esas afirmaciones ocurre lo mismo. Que parezca no significa que lo sea. Cuando se estudia psicoanálisis en las escuelas de psicología, nos dicen que Freud llegó a sus conclusiones a través de observaciones clínicas minuciosas. Pero por más minuciosas que nos hagan creer que fueron sus estudios, lo cierto es que se realizaron en el siglo XIX bajo condiciones de investigación clínica deficientes y metodológicamente cuestionables. El hecho de que fuera Freud quien observaba no le otorgaba inmunidad contra los errores y sesgos propios de cualquier investigador. Su prestigio no convierte en evidencia lo que sigue siendo una serie de interpretaciones personales. Y aquí está el verdadero problema. A partir de estas observaciones, Freud no solo propuso hipótesis sobre la mente humana, sino que construyó todo un sistema basado en afirmaciones enormes con pruebas demasiado pequeñas. Don Segismundo, más que un científico, se comportaba como un gurú. A Freud, como a Jung, Osho o Hubbard, nadie le pedía pruebas. Sus afirmaciones se aceptaban con la fe de quien sigue a un profeta, no con el escepticismo de quien evalúa un modelo científico. Mientras tanto, neurocientíficos como Oliver Sacks o Ramón y Cajal pasaron años desarmando críticas antes de ser reconocidos, y algunos, como Alzheimer, ni siquiera vivieron para ver la relevancia de sus hallazgos. Pero Freud, oye, no necesitaba eso. Su sistema estaba diseñado para siempre tener la razón. Cuando se han revisado sus casos clínicos, ha quedado claro que Freud no solo interpretaba libremente, también se inventaba datos, exageraba síntomas, omitía recaídas y, si los hechos no encajaban con su teoría, los ajustaba. Pero como la historia era hermosa y estaba bien narrada, todo el mundo se la devoraba como un banquete psicoanalítico, un buen filete de complejo de Edipo acompañado de una guarnición de traumas reprimidos y regado con un vino añejo de histeria.
Y de postre, un chicle de fijación oral que nunca se deja de masticar. Que la personalidad se forme a partir del complejo de Edipo, que el inconsciente sea una entidad con propiedades complejas y con capacidad de influir en nuestra conducta, que esta influencia desaparezca en cuanto se vuelve consciente. Todas estas son afirmaciones demasiado grandes como para sostenerse sobre un puñado de casos clínicos narrados en sus propios términos. Y aunque las pruebas que tenía en su tiempo fueran lo mejor que podía conseguir, no las hacía inmunes a ser cuestionadas y puestas a prueba de nuevo. Se han puesto a prueba y han fallado. Las principales afirmaciones en las que Freud monta su psicoanálisis, observadas bajo los descubrimientos de la ciencia moderna, quedan reducidas a un bonito cuento magufo. La neurociencia ha demostrado que el inconsciente no es un sótano lleno de traumas enterrados, sino un conjunto de procesos cognitivos automáticos que no funcionan como Freud los describió. El complejo de Edipo, o algo siquiera similar, no está ni cerca de ser una etapa universal de desarrollo, sino una historia basada en sus propias interpretaciones culturales y personales. Además, la Santísima Trinidad de la mente, ello, yo y superyo, es poética hasta el orto, hay que reconocerlo, pero no tiene correlato neurológico verificable. Pero vamos a concederle algo, la mente humana no es completamente transparente para sí misma. La existencia de procesos inconscientes es real, pero su explicación es mucho más compleja y menos teatral de lo que él proponía. Además, Don Siggi se sumó a la investigación que partía del precepto de que los factores psicológicos influyen en el cuerpo, aunque hoy sabemos que esa relación es mucho más biológica, neuroquímica que simbólica. ¿Sabes? Más microbiota intestinal y circuitos de dopamina que entidades fantasmales diciéndote que soñar con un túnel no significa otra cosa más que la misma obsesión de siempre. Todo, absolutamente todo es sexual y todo, absolutamente todo, regresa a la Santa Madre que te parió. Según la evidencia que hemos mirado para este video, nos podemos arriesgar a jugar con la idea de que si el psicoanálisis no hubiera existido, la psicología hubiera avanzado más rápido como una herramienta útil y práctica para ayudar a la humanidad a comprender la mente y su comportamiento, libre del ruido de afirmaciones místicas y supersticiosas que se colaron en el desarrollo de la disciplina. Y sí, lo dijimos, sin Freud las cosas hubieran avanzado más rápido, pero tal vez de manera más cabrona y cruel. Porque con todo y su mitología dogmática, el psicoanálisis también introdujo una visión más humanista de la atención a los pacientes, un contrapeso a los excesos del positivismo del siglo XIX, con el que algunos científicos, sin entender de todo el cerebro, jugaban con operaciones experimentales que dejaron secuelas irreparables en pacientes. Es fácil criticar hoy en día la falta de rigor del psicoanálisis cuando vives en una época en la que los experimentos más cuestionables implican preguntar ¿cuántos triángulos ves en una imagen? Pero si retrocedemos un siglo, la otra opción no era precisamente un enfoque moderno basado en evidencia. Era la neurocirugía experimental sin anestesia. ¡Ojo! La lobotomía como tratamiento de primera línea y la suposición de que un paciente con problemas de conducta mejoraría si le quitabas un pedazo de cerebro. Freud no trajo ciencia, pero al menos puso una silla, un sofá y la idea de que antes de meterle un picayelo a alguien en el ojo, tal vez sería prudente preguntarle qué le pasa. El hecho de que muchos profesionales en psicología actualmente sean psicoanalistas o en el menos peor de los casos miren a Freud y el psicoanálisis como una parte utilitaria o medianamente explicativa para la mente humana y que esto se use aún mucho o poco en psicoterapia, si bien puede parecer una majadería ante la montaña de evidencia en contra, es comprensible. No porque el psicoanálisis sea válido, sino porque abandonarlo implicaría admitir que todo el esfuerzo invertido en aprenderlo no tiene valor real. A esto se le conoce como sesgo de inversión. Cuando hemos dedicado tanto tiempo, esfuerzo y dinero a algo, es difícil aceptarlo como inútil. Nos resistimos a soltarlo incluso cuando la evidencia nos demuestra que no sirve.
Imagínate que estudias fotografía analógica durante años. Aprendes a revelar negativos en un cuarto oscuro, a medir la luz, a calcular exposiciones sin depender de una pantalla digital. Inviertes cientos de horas perfeccionando tu técnica hasta que un día aparecen las cámaras digitales y hacen todo ese proceso automático en segundos. ¿Es fácil aceptar que todo lo que aprendiste ya no es necesario? No. Lo más probable es que empieces a defender el revelado tradicional, a decir que es más auténtico, más artístico y que las cámaras digitales quitan la esencia de la fotografía. No porque esto sea necesariamente cierto, sino porque aceptar que todo ese esfuerzo quedó obsoleto sería demasiado doloroso. Lo mismo ocurre con el psicoanálisis. Si estudiaste durante años a Freud, si hiciste prácticas clínicas aplicando su modelo, si escribiste ensayos, aprobaste exámenes y tal vez hasta construiste una carrera sobre ello, aceptar que todo eso es irrelevante en la psicología científica moderna es un golpe muy difícil de asimilar. Es más fácil convencerse de que el psicoanálisis sigue siendo válido y encontrar razones para justificar su uso, porque aceptar su falta de evidencia significaría admitir que se invirtió tiempo y esfuerzo en algo que no funciona. No es que quienes defienden el psicoanálisis sean irracionales o necios, es que son humanos. Y los humanos nos aferramos a lo que conocemos, sobre todo si hemos construido nuestra identidad profesional alrededor de ello. Por eso es urgente que las instituciones de psicología reestructuren la manera en la que enseñan a Freud, no para borrarlo de la historia, sino para ubicarlo donde realmente pertenece, como un punto de partida, no como una verdad intocable. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas y te suscribas a Preguntas Incómodas si no lo has hecho ya. Además, te invito a que te quedes por más con este video que hicimos sobre cómo reconocer la psicología basada en evidencia y la charlatanería.